Beljarero Velázquez. Muchas gracias, presidenta. Iniciativa de reforma, el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario de Morena. La suscrita Teresita de Jesús Vargas Meraz, diputada federal de la 64 legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo conforme a la siguiente. Exposición de motivos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. 75% de los trabajadores en nuestro país sufren de estrés laboral. Le siguen China con el 73% y Estados Unidos con el 59%. El estrés laboral genera en los trabajadores depresión, ansiedad, disminución del rendimiento, entre otras cosas, afectando no solo a las personas, sino también a las empresas. Los trabajadores mexicanos son las personas más estresadas en el mundo por su empleo. Este estrés laboral llega a ser parte de su vida cotidiana y en la mayoría de los casos es resultado de las exigencias y presiones a las que se enfrenta el trabajador. El estrés aparece cuando las exigencias del entorno laboral superan la capacidad de las personas para hacerles frente. Aunado a esto, las largas jornadas laborales y los cortos lapsos de descanso son causas que también generan estrés a los trabajadores. Aunque si bien es cierto que el estrés no es considerado una enfermedad, es importante saber que si se sufre de forma continua e intensa, puede generar problemas de salud física y mental, tales como ansiedad, depresión, enfermedades cardíacas, gastrointestinales y musculoesqueléticas. Esto no solo afecta a la salud del trabajador, sino que también afecta la productividad y la economía de las empresas. Pues según datos de la Secretaría de Salud aseguran que al aumentar las condiciones de estrés en los trabajadores, se incrementa el ausentismo, la impuntualidad, la falta de motivación y el índice de incapacidad por enfermedad. México se encuentra entre los países con uno de los mayores promedios de horas trabajadas. Sin embargo, tiene uno de los menores niveles de productividad. La Organización Internacional del Trabajo calcula que las pérdidas ocasionadas por el estrés laboral representan entre el 0.5% y el 3.5% del producto de los países. En México, las pérdidas económicas suponen entre los 5,000 y los 40,000 millones de pesos al año, lo cual se refleja de forma proporcional en las finanzas de las empresas. Es importante reconocer que todo individuo tiene derecho al descanso. En el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, debido a que bajar demasiadas horas representa un peligro para la salud de los trabajadores y para sus familias. Por ello es importante limitar las horas del trabajo y tener un descanso. En países como Alemania han implementado leyes en contra del estrés laboral, como es la ley alemana sobre el tiempo de trabajo, en donde los empleados no pueden laborar más de 10 horas por turno y después de trabajar durante 6 horas, los empleados tienen derechos a un descanso de 15 minutos. Los empleados que trabajan 9 horas deben tener un descanso de 45 minutos. En países como Noruega, muchas empresas y empleados acordaron que el sistema de control horario ha ayudado a definir la línea entre la vida laboral y la personal, lo que permite al trabajador concentrarse
mejor al comenzar a trabajar. Cuando terminan su jornada laboral, pueden relajarse sin la obligación de responder llamadas de trabajo o correos electrónicos. Estas medidas han ayudado a las personas a disfrutar más de su tiempo libre. Las pausas activas son pequeños descansos durante la jornada laboral para recuperar energía, mejorar el desempeño en el trabajo y evitar daños en la salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es importante que las empresas acojan la salud ocupacional con el fin de promover y de proteger la salud de los trabajadores. De hecho, dormir una siesta en el trabajo se ha convertido en una tendencia mundial, ya que según los médicos, esa práctica es buena para la salud. Las empresas descubrieron que los empleados son más productivos. En Francia, el Ministerio de Salud comenzó a alentar las siestas laborales. De hecho, una de las empresas pioneras de esta actividad es una fábrica de figuritas de Normandía, donde hay una sala de almohadones gigantes para descansar. En el caso de México, se creó una ley antiestrés. Sí, bueno, termino, senadora, por cuestiones de tiempo. El texto propuesto sería el artículo vigente, artículo 63, durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos, para quedar como sigue. Artículo 63, durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos, y un descanso de 10 minutos como mínimo dedicados exclusivamente para la relajación, donde la empresa deberá proveer el material, ya sea físico, auditivo o visual, para que los trabajadores realicen una rutina de ejercitación, estiramiento o meditación. Este es el documento propuesto para que sea considerado. Gracias, diputado Jared.